Hola chicos, con este vídeo vamos a intentar recordar dos términos que utilizamos el otro día en clase, la expresión variable independiente y variable dependiente. Para empezar es bueno recordar lo que significa la palabra variable. Representa aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. Más concretamente, en una experimentación, es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores, los cuales, precisamente, pueden medirse y observarse en una investigación. La palabra variable nos lleva a dos tipos de variable que vamos a estudiar en el vídeo. Variable independiente, que es aquella que dentro de la relación establecida no depende de ninguna otra. Es estable, por lo tanto, y no se ve afectada por las otras variables que se están tratando de medir. Se refiere, por tanto, a la condición de un experimento que es sistemáticamente manipulada por el investigador. Y precisamente esta característica es la que es más notable en este término. El investigador podrá cambiar esta variable a su antojo dentro de una investigación. A esta es la que llamamos variable independiente. En muchas ocasiones decimos que la variable independiente es la causa presunta en una investigación. Normalmente la variable independiente en una función se suele representar por la letra X y en un gráfico la solemos indicar en el eje horizontal o de abscisas. Por otro lado tenemos el término variable dependiente, que es aquella cuyos valores dependen de los que asuma otra variable. Se espera que cambien como resultado de una manipulación experimental de la variable o variables independientes. Por lo tanto, es el supuesto efecto en una investigación. La variable dependiente, en este caso en una función, se suele representar por la letra Y y en una gráfica en el eje de ordenadas. Veamos un ejemplo muy sencillo para representar la variable independiente y la variable dependiente. Imaginemos que tenemos este problema. ¿Cuánto me cuestan 5 kilogramos de manzanas? Tenemos una gráfica con la representación de una serie de valores que tenemos en esta tabla de aquí. Podemos encontrar que en este eje hemos representado los kilogramos de manzanas. 1 kilogramo, 2 kilogramos, 3 kilogramos, etc. Y en este otro eje, el eje de las Y o el eje ordenadas, estamos representando el precio de las manzanas. Nuestro problema, recordamos, que es cuánto me cuestan 5 kilogramos de manzanas. Como la variable que se puede modificar a lo largo de esta sencilla experiencia es el número de kilos de manzanas que podemos comprar, los kilogramos de manzanas serán la variable independiente. La consecuencia de comprar 1 kilo o 3 kilos o 5 kilos de manzana será un distinto precio. Y por eso el precio será la variable dependiente en esta investigación. Pero le podemos dar a este mismo ejemplo otro enfoque. En este caso, nuestro problema podría ser el siguiente. ¿Cuántos kilogramos de manzanas puedo comprar con 10 euros? Aparentemente parece que estamos ante la misma situación anterior. Incluso nos encontramos con la misma tabla de datos y con una representación gráfica parecida. Sin embargo, si la vemos con más detalle, podemos ver que ahora en el eje horizontal hemos puesto el valor del precio. 0 euros, 5 euros, 10 euros. Recordamos que nuestro problema es cuántos kilogramos de manzanas podemos comprar con 10 euros. En el eje ordenadas, en el eje de las Y, hemos situado los valores de los kilos de manzana según la tabla de datos que tenemos aquí. De este modo podemos ver que con 10 euros podríamos comprar esta cantidad de manzanas. En este caso, el problema ha sido planteado de un modo distinto. Y lo que el investigador puede modular es cuánto dinero se quiere gastar en cada caso. En este caso, el precio sería la variable independiente. La consecuencia de gastar 10 euros o 20 euros o lo que fuera será el número de kilogramos de manzana que podrá comprar. Y por eso, los kilogramos de manzana, en este caso y con este enfoque, sería la variable dependiente. No cabe duda que nos podemos encontrar ante muchos más ejemplos. Veamos algunos muy sencillos. Después de varias horas de ejercicio físico, nos sentiremos cansados. Tenemos que intentar identificar en este sencillo ejemplo cuál es la variable independiente, cuál es la que puede modular o manipular el experimentador y cuál es la consecuencia de esa variable independiente, es decir, la variable dependiente. Efectivamente, el número de horas de ejercicio físico sería la variable independiente.
Y efectivamente, el efecto, la consecuencia de esas distintas horas de ejercicio físico sería la variable dependiente. Veamos otro caso. Si comemos poco o nada durante varias horas, tendremos hambre. De nuevo nos tenemos que preguntar cuál de estas variables pueden ser moduladas, manipuladas por el investigador. Efectivamente, el investigador puede decidir hacer experiencias con 0 horas sin comer, con 2 horas sin comer, con 4 horas sin comer, etc. Esa sería la variable independiente. La consecuencia de esa variable independiente sería tener hambre, que sería la variable dependiente. Un tercer ejemplo. Cuando realizas un trabajo, te pagan 20 euros. Fijaos que en este caso la consecuencia es que te pagan 20 euros. Por ese motivo, esta sería la variable dependiente. Sin embargo, realizar un trabajo, o el doble trabajo, o el triple trabajo, sería la variable independiente. Resumiendo, y para acabar, una variable independiente representa la causa. Es la que manipula el experimentador y normalmente se representa en el eje de las X, mientras que la variable dependiente representa el efecto. Es la consecuencia de la investigación y normalmente en una gráfica se suele representar en el eje de las Y. Bueno chicos, os animo a que veáis este vídeo y aclaréis las dudas y, ¿por qué no?, os planteéis nuevos interrogantes. Por ejemplo, podríais pensar en unos minutos qué significado tiene otra variable de la que no hemos hablado nada en este vídeo, la variable control. Bueno, os dejo. Chao.